Nuestro tema para hoy es Salid de ella, pueblo mío. Es el mensaje del segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío, lo encontramos en Apocalipsis 18:4, aunque es el mensaje del segundo ángel, esta es la repetición en Apocalipsis 18. El tema de hoy no es averiguar cuál es la identidad de Babilonia. El espíritu de profecía la aclara más allá de toda duda. Babilonia la grande, Babilonia la madre y Babilonia las hijas. Nuestro tema hoy es más profundo, tiene mayor interés que simplemente identificar la institución, que es relativamente fácil. Es discernir cuál es el espíritu de Babilonia, cuál es la doctrina fundamental babilónica. Evidentemente se trata de salir de Babilonia, salir de ella antes de que sea demasiado tarde. Y cuando hablamos de Babilonia, inmediatamente pensamos en el falso sábado, pensamos en la inmortalidad del alma, en idolatría, es decir, en doctrinas falsas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la doctrina de las doctrinas? La doctrina falsa por excelencia, básica, central de Babilonia. Porque de eso es de lo que tenemos que salir y de eso es de lo que tenemos que amonestar a que salgan los hijos de Dios que aún están en la institución de Babilonia. Y son la mayor parte. Mi sugerencia, y este es un gran resumen de todo lo que vamos a presentar, es que cuando podamos averiguar por qué cayó la Babilonia literal, la Babilonia antigua, podremos averiguar cuál es la causa fundamental, cuál es la enseñanza, doctrina básica fundamental de la que derivan todas las doctrinas falsas en Babilonia. Aquí tenéis el mensaje del segundo ángel, junto con el primero y el tercero, resume nuestra razón de ser como pueblo de Dios, nuestra misión, la misión que Dios nos ha encomendado. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. En Apocalipsis 18 no solo encontramos una repetición del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, sino de los mensajes de los tres ángeles. Aquí les estoy proyectando el mensaje del primer ángel. Esto se equipara con vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, lo conocen de memoria. El siguiente mensaje es el mensaje del segundo ángel. Es una repetición, ha caído la gran Babilonia. Y justo en este mensaje se añade una característica fundamental para comprender cuál es el motivo de la caída, la segunda y definitiva caída de Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Evidentemente, si una ave limpia, la paloma, es representante del Espíritu Santo, una ave inmunda y aborrecible será representante de un espíritu, pero no el Espíritu Santo, sino espíritus inmundos, habitación de demonios. Ahí tenéis la representación del Espíritu Santo, pero no es esa el ave de la que aquí está hablando. Y aquí tenemos una referencia a la iglesia, a la actual iglesia emergente, que es una amalgama entre el romanismo medieval, los padres del desierto, la meditación de Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, sumándole el misticismo oriental y con la inestimable ayuda de la psicología. Salid de ella, pueblo mío. Y el motivo fundamental es que se ha convertido en habitación de demonios. ¿Cuál es, pues, la doctrina fundamental central de los demonios? ¿Cuál es esa doctrina? Porque es la única forma de salir de ella. Hay algo muy interesante. El color rojo con el que se representa a Babilonia en la Biblia no es casual. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, una de las consecuencias de la falsa doctrina fundamental en Babilonia es la persecución, el carácter perseguidor de Babilonia. Pero aquí nos cita a un grupo especial. En ella, en Babilonia, antes hemos visto Apocalipsis 17, que es cuando se anuncia la caída de Babilonia, la condenación. Aquí en Apocalipsis 18 ya ha sido condenada y ahora se le descubren los secretos. Y uno de los secretos que se descubre es justamente este. Ahí se encuentra la sangre de los profetas.
y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La pregunta, lógicamente, es ¿quién mató a los profetas? A los profetas los mataron los caldeos, los asirios, los fenicios, los palestinos. ¿Fueron los cananeos los que mataron a los profetas? Permitamos que sea el propio Jesús quien responda a la pregunta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjense que no solamente Jesús anunció, les hizo saber que Jerusalén, es decir, el pueblo de Dios, era la responsable de la muerte de los profetas, de derramar esa sangre, sino que además les especificó que eso seguiría pasando. Seguirían matando, seguirían persiguiendo, y la prueba está en que uno de ellos sería el que estaba diciendo eso. En Mateo 23 es Jesús quien está hablando. Ahora tenemos un problema, ¿comprenden? En Babilonia se encuentra la sangre de los profetas, y resulta que esa sangre de los profetas la ha derramado el pueblo de Dios. ¿Qué les parece? ¿Hay un pequeño problema o no lo hay? Eso da que pensar, ¿no les parece? El pueblo de Dios nunca fue Babilonia. El pueblo de Dios no tenía la doctrina del falso sábado. Los judíos guardaban el sábado, daban el diezmo, no creían en la inmortalidad natural del alma, no eran Babilonia, pero no fueron inmunes al principio fundamental de Babilonia, que se manifiesta, entre otras cosas, en el carácter perseguidor. Eso quiere decir que, más allá de saber cuál es la identidad de Babilonia, nos interesa sobremanera saber cuál es el espíritu de Babilonia. Porque si no sabemos cuál es el espíritu, podríamos haber salido de ella sin haber salido de ello. No basta con cambiarse de identidad, cambiar de una iglesia a otra, para haber salido de ese espíritu de la doctrina central de Babilonia. ¿Cuál es esa doctrina de demonios central en Babilonia? Analicemos, la Biblia no es en vano que llama a la Babilonia espiritual por ese nombre, Babilonia, lo llama por su analogía con la Babilonia literal. Si averiguamos cuál fue exactamente la causa de la caída de la Babilonia literal, podremos saber cuál es la característica fundamental, la doctrina de demonios, la doctrina básica, que es la madre de todas las doctrinas falsas, propia de Babilonia, y la podremos repudiar. Aquí tenéis a Nabucodonosor, que tiene un sueño profético después del sueño que tuvo en Daniel 2. Y aquí estaba Nabucodonosor, tranquilo en su cama, según él mismo explica, floreciente en su palacio, tuvo un sueño. El sueño consistía en un árbol grande que llegaba hasta el cielo, en cuyo ramaje se albergaban toda clase de pájaros. Daba cobijo a los pájaros de todo el mundo. Ese sueño, igual que había pasado con la estatua de Daniel 2, lo turbó y pidió ayuda a Daniel. Esta vez no le pidió que le adivinara, entre comillas, el sueño, sino que se lo refirió para que Daniel se lo pudiera explicar. Daniel estuvo como una hora callado, hasta que Nabucodonosor le dijo, mira, adelante, no te inhibas, sea lo que sea, dilo. Entonces, efectivamente, le hizo la interpretación. Recordad un detalle, que el vigilante santo que mandó cortar el árbol, mandó que permaneciera la cepa encadenada y que pasaran 7 tiempos sobre él, que le fuera dado un corazón de bestia, etc. Y dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio, es decir, hasta que reconozcas a Dios, amor a Dios, y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias con los oprimidos, es decir, amor a Dios y amor al prójimo. Este no fue el final de Babilonia, no fue la caída de Babilonia todavía, pero es una advertencia y nos da una pista, nos da una clave importante. Esto lo recibió Nabucodonosor, aparentemente lo recibió bien, pero da la impresión de que fue una conversión intelectual, más bien que una conversión total, sincera. Porque un año después, Nabucodonosor, solo había pasado un año, y ya veis que esa enfermedad, esa característica básica de Babilonia, no se cura así como así. Al cabo de un año estaba paseando por el palacio el rey real de Babilonia, y habló Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Qué os parece? ¿Sabéis? Nabucodonosor fue el primer personaje en este mundo que ha asistido a un seminario de Daniel. Se lo dio el propio Daniel en el sueño de la estatua de Daniel 2 y el auditorio era él, era Nabucodonosor. Había recibido con provecho ese mensaje, pero un año después dice eso. Yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Van adivinando, van averiguando, van viendo cuál es el gran problema de Babilonia. El problema central, la doctrina de demonios. Esa misma noche, en esa misma obra, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, y ahí tenéis una ilustración abajo, y hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como uñas de aves. No como aves de paloma, sino como aves sucias y aborrecibles. Y leemos aquí: se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Os parece que tienen relación las doctrinas de demonios, Babilonia, con esto que estamos viendo en la profecía de Daniel 4? El problema de Babilonia no es que tuviera un falso sábado, y lo tenía, y no es que estuviera idolatrando y estaba idolatrando, y no es que creyera en la inmortalidad natural del alma y creía en ella. Era un problema todavía más fundamental, más esencial, más básico. Tenía una doctrina de demonios. Pero como hemos dicho, Nabucodonosor no era todavía, no estaba a punto de llegar al final del reino del imperio de Babilonia. Y fíjense que Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia, en su mente sale de Babilonia, es el primero que escucha el mensaje del segundo ángel, que se repite en Apocalipsis 18, sale de Babilonia y ahora deja de engrandecerse a él y deja de pensar en términos del ego, del yo, y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Fíjense, porque tenemos al rey de Babilonia, que ha salido de Babilonia espiritualmente. Estaba en la institución, pero ya no estaba en ello. Y está predicando el mensaje del primer ángel. Estaba dando gloria y honra a Dios. Y lo estaba dando en el contexto de la hora de su juicio, que en este caso no era el juicio investigador, pero se acercaba el juicio para Babilonia. No para Nabucodonosor, a quien pensamos ver en el cielo, sino para Babilonia. Y recuerden, Nabucodonosor, Dios le llama, si recuerdo bien es Jeremías 25:9, no estoy seguro, Jeremías 25:9 puede ser. Dios le llama Nabucodonosor mi siervo, y tiene el honor, el singular honor de haber escrito un libro entero, un capítulo entero en la Biblia, el capítulo 4 de Daniel. Y aquí tenemos una clave de en qué consiste, cuál es el problema básico de Babilonia y cuál es la solución. Pasan 30 años. Aparece el rey Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, y organiza un gran banquete, y en ese banquete, con el gusto del vino, no se le ocurre mejor idea que hacer traer los vasos de oro que su abuelo Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén para preservarlos en el palacio. Y aquellos vasos de oro que estaban previstos para dar gloria a Dios, él los empleó con una finalidad sacrílega para su propia gloria. En ese momento, la cultura queda interrumpida, pero el escrito está. ¿Recuerdan en lo encalado de la pared? Mene, mene, tekel, uparsin, si recuerdo bien. Y para interpretar el escrito está, tiene que aparecer el espíritu de profecía. Y ahí tenemos el tercer seminario de Daniel, por lo que sabemos. Y Daniel efectivamente le refiere a Belsasar lo que había pasado antes con su abuelo. Dice: cuando su corazón se ensoberbeció, ¿recuerdan? Y su espíritu se enalteció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y pasó 7 años entre los animales, etc. Y lo que viene ahora es muy importante, porque Daniel tiene que recordarle a Belsasar algo,
y esto es lo siguiente. Y tú, su hijo Belsasar, su nieto en realidad, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Por ese principio babilónico, por ese mismo principio, hubo un ángel rebelde que fue expulsado del cielo, que cayó. Ese es el mismo motivo por el que cayó la Babilonia literal. No fue por guardar un falso sábado, no fue por albergar la creencia de la inmortalidad del alma. Fue por ese principio fundamental de la soberbia, de la exaltación del yo. Y efectivamente, aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de Caldea, y Darío de Media, con esa edad que veis, ahí tomó el reino de Babilonia y pasó de la cabeza al pecho y a los brazos de plata, Medo-Persia. Se cumplió, por lo tanto, el proverbio que dice: antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero la desgracia no termina aquí. Recuerden, hay otro ángel, ha caído Babilonia, la grande ciudad, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, ese principio básico de Babilonia no terminó en las fronteras literales en el tiempo de Babilonia, ni terminó con la desaparición de Babilonia como imperio, sino que fue traspasándose a las naciones vecinas y a los imperios sucesivos. Por ejemplo, el siguiente imperio, Medo-Persia, nos dice que el carnero hacía conforme a su voluntad y se engrandeció. El siguiente imperio, Grecia, se engrandeció en gran manera. Pero ¿qué diremos del cuarto imperio? Se engrandeció hasta el príncipe del cielo, hasta el príncipe de la fortaleza. Y la actual Babilonia es una digna heredera de aquella Babilonia. Pero hemos de ser muy claros aquí. No es una cuestión de instituciones, no es una cuestión de continuidad histórica, de imperio a imperio. Ese principio fundamental que caracteriza a Babilonia y por el cual cayó Babilonia, y caerán todos los que se acojan a ese principio entró dentro de nuestra naturaleza cuando entró el pecado en el mundo a través del pecado de Adán y Eva. Es decir, que no hay nadie, esté en la institución que esté, inmune a ese principio de Babilonia. Recuerden que los fariseos, el pueblo de Dios, los judíos del tiempo de Jesús en todo caso, estaban guardando el sábado, estaban dando el diezmo, sin embargo no fueron inmunes a ese principio, y eso tiene que ser una gran lección para todos nosotros. ¿A quién corresponde la paternidad de ese principio? Aquí pueden ver en Isaías 14, también podríamos verlo en Ezequiel 28. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré. Pero fíjense cómo lo define en el versículo 4 de ese mismo capítulo. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. La sociedad en la que vivimos, Babilonia, la sociedad creyente incluso, funciona bajo ese principio. La Torre de Babel se edificó en esta tierra, pero existió antes de existir en esta tierra, existió en el propio cielo, en la imaginación de Lucifer. Lucifer, estando en la misma presencia de Dios, ya edificó en su mente esa torre que sube, que sube, que sube. Ese principio. Y ese es el principio que él implantó en nuestros primeros padres cuando le dieron entrada. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí tienen el principio de la exaltación. Lo que hizo fundamentalmente Lucifer, convertido ya en Satanás, fue implantar el principio del yo. En lugar de estar Dios en el centro, les dijo: no, podéis prescindir de Dios, no tenéis que depender de Él, podéis ser como Él. Ahora la norma ya no va a ser lo que Él os ha dicho, la palabra de Dios. La norma seréis vosotros mismos. Vuestro deseo será ley suprema. Dentro de vosotros estará el conocimiento del bien y del mal. Y no moriréis, porque sois inmortales. Cuando nosotros albergamos cualquier ídolo, sea el ídolo que sea,
No hace falta, para adorar a Satanás, no hace falta que nos inclinemos delante de Satanás. Cuando adoramos cualquier cosa que no sea Dios, estamos rindiendo homenaje al aquel cuya paternidad corresponde el principio de la adoración al yo. Pasando a la vida de Jesús, cerca ya de los últimos días de su vida en esta tierra, reunió a los discípulos y en aquella reunión les hizo saber que le convenía ir, que tenía que ir a Jerusalén a padecer de los ancianos y a ser muerto de ellos. Pero los discípulos habían pensado que Jesús lo que iba a hacer era exaltarse como líder nacional. Y por cierto, ellos iban a ser los primeros ministros en aquel gobierno. Así es que Pedro se dirigió a Jesús, lo que tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. No permitas que eso te suceda. Ámate a ti mismo es fundamentalmente lo que le estaba diciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Pedro. No es eso lo que dijo. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No hay que pensar necesariamente que Pedro estuviera endemoniado. Pedro estaba simplemente reflejando ese principio fundamental por el que funciona la sociedad de entonces y la de hoy, y por el que funciona la naturaleza humana. Poco tiempo antes él había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha informado carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Pero ahora no estaba siendo informado por el Padre que está en los cielos al decir eso. Estaba siendo informado por otro, por la naturaleza humana imbuida por ese principio central babilónico satánico. Así es que espero que no encontréis exagerado el creer que esas doctrinas de demonios, una de las doctrinas centrales de los demonios, es esta precisamente: ámate a ti mismo. ¿Comprenden que eso es antagónico con la cruz? Pedro estaba siendo anticruz, estaba tentando, desanimando a Cristo, y ser anticruz es ser anticristo. En esa misma reunión, en el contexto mismo que estamos analizando, Jesús dijo entonces a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Comprenden que eso es exactamente lo contrario a amarse a sí mismo? Siempre que he presentado este tema, de alguna forma alguien ha objetado o ha citado que en Mateo 22, cuando preguntaron a Jesús, los fariseos, cuál era el gran resumen de la ley, Jesús les dijo: el primer grande mandamiento es este: amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces muchos creen que ahí está contenido un tercer mandamiento, que es: amate a ti mismo. Desde luego, si eliminamos al prójimo de esa ecuación, entonces se convierte en amarte a ti mismo. Así es que vamos a ver si el propio Jesús nos puede explicar si al decir que amar al prójimo como a ti mismo está diciendo que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Recuerdan, una vez se entrevistó con el joven rico, y en esa entrevista, en un momento de la entrevista, le dijo esto, lo que ven ahí, que es exactamente lo mismo que hemos leído en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, avanzando el diálogo, qué es lo siguiente que le dice Jesús al joven rico, y ustedes mismos podrán ver si le estaba diciendo que se amara a sí mismo o bien si le estaba diciendo que se negara a sí mismo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Les parece que estaba pidiendo que se amara a sí mismo? En los últimos días leemos: vendrán tiempos peligrosos, y hay una lista de horrores en la cual el primer ítem es precisamente el que aparece aquí: amadores de sí mismos. Le sigue una secuela de avaros, vanidosos, etcétera, etcétera. Y ahí tienen un símbolo a la derecha de lo que es la autoayuda. Perdónate a ti mismo es una variedad de ámate a ti mismo. Pero lo malo de eso es que al final del versículo 2 nos dice que tendrán apariencia de piedad. Es decir, tendrán apariencia
cristiana. Tendrán apariencia adventista, si queréis. Aquí os presento una artista famosa en España. Fue una vez a Eurovisión, quizá la conozcan también. Esto es un recorte de periódico, lo que he puesto ahí, que lo fotografié. Y no pongo eso para denigrarla. Ella con toda seguridad no ha conocido el amor de Cristo. Y simplemente lo pongo para que se vea que es una expresión de la sociedad en la que vivimos. Me quiero mucho a mí misma. Siempre he tenido la autoestima muy bien. Dicho con alegría, dicho con seguridad. Ahora, ¿es eso lo que hizo Jesús? ¿Se amó a sí mismo? Para poder amar al prójimo, para poder amarnos a nosotros, lo primero que tuvo que hacer Jesús fue amarse a sí mismo. ¿Qué les parece? Si se hubiera amado a sí mismo Jesús, ¿qué esperanza habría quedado para nosotros? Se podría haber quedado en el cielo, ¿no les parece? Y esto que les pongo en palabras de vida del Gran Maestro, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley, está dicho precisamente, escrito, en el contexto del diálogo de Jesús con el joven rico. En el centro de Babilonia está el yo. Es la doctrina central de Babilonia. Es la doctrina de Lucifer convertido en Satanás. Hay 2 mandamientos, pero él descubrió un tercero, inventó un tercer mandamiento que consiste en ámate a ti mismo. Fíjense que la idolatría no comenzó en esta tierra, comenzó en el cielo. Y el primer ídolo que hubo en el cielo fue precisamente el yo, él mismo, Lucifer. Bienaventurados, dijo Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que vamos a leer al final, las 3 páginas que vamos a leer al final, son una repetición de eso que estamos viendo aquí. Los pobres en espíritu son los únicos que van a entrar en el reino de los cielos. ¿En qué puede consistir pobres en espíritu? ¿Recuerdan el diálogo que Jesús mantuvo? La parábola que Jesús propuso. El publicano decía en humildad, en arrepentimiento, en contrición, sé propicio a mí, pecador. Ese del que Jesús dijo que descendió a su casa justificado, antes que el fariseo. Lo que les pongo aquí abajo a su derecha es un libro que circula entre nosotros, es un libro que hemos estado empleando para hacer obra misionera. En teoría, para hacer salir de Babilonia a los que están en Babilonia. Pero fíjense el título, Descubre tu valor. No descubre a Cristo, no descubre el valor de Cristo, no. Descubre tu valor, la importancia de la autoestima y cómo desarrollarla. Fíjense que si un psicólogo hubiera analizado la situación del publicano, que se golpeaba el pecho y ni siquiera era capaz de levantar la vista hacia arriba, habría diagnosticado con toda seguridad que tenía un problema de baja autoestima. Ahora, el fariseo no tenía ese problema. Él ya había descubierto su valor. ¿Comprenden que la gloria, entre comillas, del psicólogo es convertir a un publicano en fariseo? Y en contraste, la gloria de Cristo es convertir al fariseo en un humilde publicano arrepentido, compungido, como fue la historia de Saulo convertido en Pablo. Gran mandamiento, amor a Dios. El segundo semejante a él. Primero, segundo. Y por si fuera poco, eso lo dice en el versículo 39 de Mateo 22, y en el versículo 40 dice, de estos 2 mandamientos, no 3 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Porque amor a Dios es un mandamiento, amor al prójimo es otro. Amarse a uno mismo sería un tercer mandamiento. ¿Están de acuerdo en eso? Pero Jesús especificó de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y recordarán con toda seguridad que en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, una de las cosas que dice es que el amor no busca lo suyo. Hay algunos que insisten en la idea de que para poder amar a los demás, primero uno se ha de amar a sí mismo. Eso tiene la misma lógica que decir que para poder ser generoso, para poder ser dadivoso, primero hemos de ser egoístas. ¿Les parece que eso es lógico? Si alguno viene a mí y no aborrece a su familia, hermanos, y aún también a su propia vida, aborrecer su propia vida se parece mucho a la autoestima, se parece a amarse a uno mismo. Este que ven a su izquierda es un líder emergente llamado Brian McLaren. Alguien le preguntó en un seminario, fue un profesor de historia en el seminario Andrews.
con el cual estuve en contacto y me lo explicó él. Le preguntaron, ¿quién es Satanás? Porque en la Biblia está clara la figura de Satanás. Y él respondió así: Satanás no existe. Dijo, Satanás es un invento, nos lo hemos inventado los cristianos para poder pelearnos entre las diversas denominaciones. Porque no lo ignoréis. No lo ignoréis, la iglesia emergente, igual que Babilonia, tiene un alma ecuménica. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es lesionar la autoestima del ser humano. ¿Van viendo cómo se manifiesta ese principio de Babilonia? Cuando todavía trabajaba de médico, yo era ya senior y había un estudiante de medicina de los últimos años que estaba en urgencias y tenía una libreta encima de la mesa donde estaban los resúmenes de los procedimientos que ella empleaba para resúmenes que se había hecho para cómo atender un coma hipoglucémico, un infarto de miocardio, etc. Y yo, fisgando en la libreta en el momento en el que ella se fue a hacer una atención médica, me llamó la atención esto que encontré. Autoestima. En lugar de un procedimiento terapéutico, decía eso, autoestima. Entonces iban apareciendo ítems. Soy consciente de que soy una persona fabulosa. No puedo reproducir exactamente lo que estaba escrito. Tengo grandes valores. Ella también había descubierto su valor, como el fariseo. Puedo conseguir lo que me propongo. Era autosuficiente, como Satanás le propuso a Adán y Eva. Cuando llegue a la meta, intentaré ser humilde. Ella también pensaba que para llegar a ser humilde primero había que ser orgulloso. Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada. Y lo que es curioso es que luego aparecía esto. Repetirlo 3 veces cada 8 horas frente al espejo. A eso yo le llamo el extracto de Babilonia. Esa es la medicina que recetan los psicólogos, es la medicina que se receta la propia naturaleza humana de cada uno, si no estamos ojo a visor en cuanto a ese principio. En contraste, ahí tienen lo que Jesús dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa paz, ese reposo, ese descanso para el alma no viene por la exaltación del yo, no viene por el fomento de los valores nuestros, de nuestra autoestima. Viene aprendiendo de aquel que fue y que es manso y humilde de corazón. Leemos en Romanos 12:3 que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Dios repartió esa fe a cada uno, de forma que nadie se puede jactar ni ponerse por encima de los demás como si la fe fuese una producción, un mérito suyo. Y observen la importancia que tiene, la relación estrecha que tiene la justificación por la fe con lo contrario de ese principio babilónico. ¿Qué es la justificación por la fe? Está en la página 456 de Testimonios para los Ministros. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. El lema de la sociedad es puedes. Y sin embargo, la justificación por la fe, como ven, es el tema antagónico, es el principio antagónico a este que hemos visto antes. Por lo tanto, tiene mucho valor esa pregunta, tiene relevancia esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, es el propio Hijo del Hombre quien la hizo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra? No hay duda de que encontrará muchísima autoestima y mucho amor a uno mismo. Eso lo encontrará por doquier. Pero ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios, porque sí que la encontrará. No en muchos, pero en un grupo sí la encontrará, en el grupo de los 144.000. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense que el camino que recorrió Jesús es el camino de la condescendencia, es el camino contrario a aquella exaltación que recorrió Lucifer. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. No cualquier siervo, esclavo, es doulos, es la palabra en griego. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, la más humillante.
Y ahora vamos a ver un capítulo que todavía es más preocupante. Fíjense, yo he buscado en el CD de las obras de la hermana White y he encontrado 345 declaraciones que contienen la palabra self-esteem, que es como se traduce directamente autoestima, nuestra palabra española autoestima. Les pongo simplemente una muestra y en esta muestra he cogido al azar las primeras 3 que he encontrado. Yo he analizado hasta la mitad más o menos, las demás al azar, y he observado que en la inmensa mayoría de las veces ella se refiere a la autoestima en términos negativos. Fíjense que aquí la pone al lado del orgullo y la osadía. En la siguiente cita, cuando el corazón se descuida, crecen sin control las semillas venenosas del orgullo, la autoestima y la autosuficiencia. ¿Observan la compañía en la que está ahí la autoestima? ¿Creen que hay una cantidad de orgullo aceptable? ¿Creen que hay un sano orgullo? ¿Se aferrará alguien a su propia justicia? Pregunta. ¿Dejará alguien de apreciar cuán precioso es Cristo? ¿Habrá alguien cuyo corazón no se rinda al amor de Jesús? ¿Conservará alguien una partícula de autoestima? Una partícula de autoestima. Por si alguien pensaba que solo es malo un exceso de autoestima, observen eso. ¿Conservará alguien una partícula de autoestima? Y es antagónico con apreciar a Cristo, la justicia de Cristo. Lo triste del caso es que en ninguna de esas 3 citas han traducido autoestima. En los 3 casos han traducido cualquier otra palabra, amor propio, egoísmo, pero no han traducido autoestima, que es exactamente lo que escribió la hermana White. Y esto nos hace pensar que realmente los defensores de ese principio, del principio central de Babilonia, que ataca al ídolo de Babilonia, que es la autoestima, de alguna forma han podido entrar, no digo en los escritos de la hermana White, pero sí en la traducción de los escritos. Self-esteem es la palabra, la que no se ha traducido en casi ninguna de las veces en las que ella escribió esto. Y esto tiene una consecuencia práctica y quiero decirla. Ustedes no pueden tener una idea mínimamente clara de qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo a través de los escritos de la hermana White, leyendo literatura de la hermana White en español respecto a la autoestima. Se llevarán posiblemente la idea contraria a la que ella quiso transmitir. Aquí les quiero hablar de un líder, uno de los líderes emergentes famosos es uno de los precursores de las mega o giga iglesias. Es Robert Schuller. Él mismo escribió más de 30 libros, este solo es uno de ellos, el que les estoy presentando en pantalla. Él llevaba la Crystal Cathedral, que tenía más de 10.000 miembros. ¿Os imagináis? 10.000 miembros en una iglesia, lógicamente no se podían reunir todos a la vez. Tenía que haber varios servicios de culto sucesivos. Él reconoció que era amigo íntimo de el que era el presidente de la Academia de Psicólogos en Estados Unidos, un ateo, confeso ateo, y él mismo Schuller decía que él había tomado de él gran parte del bagaje teológico que él expresaba y enseñaba. Por cierto, Schuller era un amigo íntimo también de Rick Warren, más conocido porque hay literaturas de él en algunas librerías de iglesia. Me refiero a la iglesia adventista, por desgracia. Bien, ese libro se titula La autoestima, la nueva reforma. Quiero que vean cómo articula la importancia de la autoestima en la teología de la iglesia emergente. Mientras que la reforma del siglo XVI puso el foco en la Sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a su autoestima. El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe o robe a algún otro ser humano la autoestima. La persona está en el infierno cuando perdió su autoestima. La autoestima o el orgullo por ser humano es hoy la mayor y más básica necesidad para la raza humana. La teología clásica ha errado en su insistencia en centrarse en Dios en lugar de centrarse en el hombre. El gran error de la teología clásica es no comenzar por el valor del individuo, sino tratarlo como un pecador carente de valor. El resultado ha sido la glorificación de la vergüenza humana en la teología cristiana, es decir, el principio de la cruz. La teología clásica define el pecado como rebelión contra Dios. Dice esa definición no es tan incorrecta como superficial e insultante hacia el ser humano. Nacer de nuevo significa que debemos cambiar desde una autoimagen negativa a una positiva, de la inferioridad a la autoestima, del temor al amor, de la duda a la verdad.
¿Ven cómo mezcla conceptos verdaderos con falsos? El plan maestro de Dios gira en torno a las más profundas necesidades de los seres humanos: la dignidad, el respeto propio, el valor propio y la autoestima. La teología de la Reforma fracasó en aclarar que el núcleo central del pecado es la falta de autoestima. Al mismo tiempo, todo credo, toda interpretación bíblica y toda teología sistemática que asalte u ofenda la autoestima de las personas está fracasando heréticamente en ser verdaderamente cristiana. ¿Comprenden cuál es el ídolo de Babilonia? ¿Y hasta qué punto el principio satánico de la ámate a ti mismo, de la autoestima, ha penetrado en el mundo, en Babilonia, en la sociedad en la que vivimos? Pero por desgracia no solo ha penetrado ahí, ha penetrado en otro sitio. Y es en las traducciones al español del Espíritu de Profecía en ese respecto. Fíjense lo que leemos aquí. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia se reproducen y el final es desgracia y ruina. Ahora, si leen eso, es verdad, no dice nada que no sea cierto, pero si leemos esto pensaremos que el engreimiento, el final del engreimiento es la desgracia y la ruina. El problema es que la hermana White no escribió eso, sino que escribió esto que ven aquí abajo. Es decir, que la traducción correcta habría sido esa, pero leyendo lo anterior uno puede seguir pensando que la autoestima está bien, porque uno no se da cuenta de que la autoestima, el final de la autoestima es la desgracia y la ruina. Se ha silenciado esa verdad. Cuando se descuida el jardín del corazón, las malezas venenosas del orgullo, del amor propio y de la confianza desmedida en sí mismo crecen abundantemente. Cada uno debe velar en oración por sí mismo. Nuevamente el problema es que la hermana White no escribió eso. La hermana White escribió las malezas venenosas del orgullo, de la autoestima, pero leyéndolo tal cual está escrito, uno puede seguir pensando que la autoestima está bien y que no es una maleza venenosa. ¿Comprenden el problema? Pero no es tan grave como hasta aquí lo vemos, sino que es todavía peor. Porque a veces aparece... fíjense que el traductor, yo no creo que sea el traductor, no sé quién fue, no tengo la más mínima idea, pero tradujo cualquier otra cosa menos autoestima en las múltiples ocasiones en las que ella habló mal de la autoestima. Pero aquí aparece la palabra autoestima, es curioso. Y vamos a leer esta última frase: aquel que desee conservar su autoestima debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. Y no me estoy equivocando en el artículo el. Habría de ser la, ¿verdad? Pero es lo que está escrito. Aquí parece que está tratando la autoestima de forma positiva. Eso está escrito en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Aquel que desee conservar su autoestima debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. Fíjense que cita la fuente de donde está tomado eso. Y la fuente es Obreros Evangélicos. Vamos a ver lo que dicen Obreros Evangélicos. Dice exactamente lo mismo, pero fíjense la diferencia. Aquel que desee conservar su respeto propio debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. ¿Ven la explicación del artículo el? Cambiaron la palabra respeto propio, que es lo que escribió la hermana White, self-respect, por autoestima. Pero no se dieron cuenta de que el artículo no correspondía. No es el autoestima, sino la autoestima. No hace falta ir a Obreros Evangélicos. Esto yo lo saqué del CD, me llamó la atención y como yo tengo el libro Mente, Carácter y Personalidad en tapas granates, el que se editó en 1999, pues fui a consultar qué es lo que decía el libro. Y me di cuenta con sorpresa de que el libro dice aquel que desee conservar su respeto propio. La hermana White habló muchas veces del respeto propio, siempre en términos positivos. Habló muchísimas veces de la autoestima, siempre en términos negativos. Debe haber una gran diferencia, ¿no les parece? Y esta edición, en la que han puesto autoestima, no es una edición, no es una nueva traducción. Yo he comprobado, es la misma traducción, pero cambiaron donde la hermana White escribió respeto propio, ellos escribieron, el que fuera escribió autoestima. A su izquierda les pongo la foto de mi libro, el de 1999, capítulo 28, yo les cito este, es un ejemplo, pero hay muchos más lugares. Título del capítulo, respeto propio. Nueva edición, la autoestima. Desarrollar el respeto propio, desarrollar la autoestima. Mantener el respeto propio, mantener la autoestima.
Esto es lo que aparece en el CD, el que sale a su derecha. Ahí pone APIA, no sé a qué corresponde, podría ser Asociación Publicadora Interamericana, no estoy seguro. Esta es la publicación del año 2007. Les repito que la otra es del 1999. Solo 8 años después hubo una nueva edición, que es la misma traducción, pero con esos cambios que ven. Y esto yo lo quiero aclarar. No estoy hablando para nada de la integridad de la preservación por parte del patrimonio White de los escritos de la hermana White. Estoy solo citando el problema que tenemos con las traducciones al español de la literatura de la hermana White, al menos en lo que respecta a este punto de la autoestima. ¿Es lo mismo el respeto propio que la autoestima? Pues es tan distinto como los que aparecen aquí. Es tan distinto como los que son originadores de un principio y del otro. Miren, haciendo un gran resumen, el centro de la autoestima es el yo. Yo me valoro a mí mismo por mis valores, por lo que yo he desarrollado, por lo que yo he hecho, por mis logros. En contraste, el centro del respeto propio no es el yo. Tenemos respeto propio y lo debemos tener por dos motivos fundamentales. Porque Cristo nos ha creado y porque Cristo nos ha redimido. Y el motivo no es yo, sino que es Cristo Redentor y Cristo Creador. En la autoestima, la jactancia no queda descartada, porque justamente lo que me da autoestima es pensar en qué soy superior, distinto, mejor, peculiar a los demás. Sin embargo, el respeto propio me iguala con todos los demás, porque el mismo creador que me creó a mí, creó a todos los demás, y el mismo creador que me redime a mí, redime a todos los demás. Y el centro no soy yo, sino que es Cristo, es Dios. ¿Cuál es el fruto, cuál es el resultado de aquel que se acerca a Dios y lo conoce más de cerca? ¿Amarse a sí mismo, la autoestima? ¿Recuerdan el caso de Job? Al final del libro de Job, él dice, te había oído antes de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la reacción, la única reacción posible de aquel que ha tenido un contacto estrecho, que se ha relacionado estrechamente con Cristo. Leemos en el camino a Cristo, en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Todo esto lo estoy leyendo de Camino a Cristo, la misma página, la 29. Hablando de Pablo dice, cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror y su autoestima se desvaneció. Pero por desgracia esa palabra no la he traducido como autoestima en el libro El Camino a Cristo. Y pasamos a la Odisea. Pasamos del nivel personal al nivel colectivo de nuestra iglesia desde el punto de vista corporativo. El testigo fiel le dice al ángel de la Odisea, tú dices, yo soy rico. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Comprenden que el problema está en el tú, está en el yo? También para la Odisea. Y vamos a acabar con una nota alegre y animadora. Es un discurso que dio el pastor Jones donde ven ahí en la Asamblea de la Asociación General en 1893. Es el número 18, lo encuentran en la página de libros 1888.com. Y fíjense bien cuál es el papel que juega el yo, en este caso colectivamente el nosotros, en la salvación. Está presentando ahí una alegoría de cuando Cristo reúne al final del tiempo a sus ovejas a la mano derecha y a los cabritos a la izquierda. En ese día, dice, habrá dos grupos. Ante la puerta cerrada, algunos querrán entrar y dirán, Señor, ábrenos, queremos entrar. Alguien les preguntará, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Te conocemos bien. Hemos comido y bebido en tu presencia. Tú has enseñado en nuestras calles. Sí, además hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y hemos hecho muchas maravillas. Señor, ¿no es eso evidencia suficiente? Ábrenos la puerta. ¿Cuál es la respuesta? Apartaos de mí,
obradores de maldad. ¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros somos buenos. Nosotros somos justos. Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el nosotros. Habrá otra compañía en ese día, una gran multitud que nadie puede contar, de entre toda nación, tribu, pueblo y lengua, dispuesta a entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Su respuesta será, oh, no he hecho nada en absoluto para merecerlo. Soy un pecador dependiendo solo de la gracia del Señor. Era tan desgraciado, tan rematadamente cautivo, estaba en tal esclavitud, que nadie hubiese podido librarme, excepto el Señor mismo. Tan miserable que todo cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para consolarme. Tan pobre fui que tuve que pedir constantemente al Señor. Tan ciego que solo el Señor pudo hacerme ver. Tan desnudo que nadie pudo vestirme, sino el Señor mismo. Todo cuanto puedo aducir es lo que Jesús ha hecho por mí. Pero el Señor me ha amado. Cuando en mi desesperación clamé, Él me libró. Cuando en mi miseria busqué amparo, Él me consoló sin cesar. Cuando en mi pobreza le pedí, Él me dio riquezas. Cuando en mi ceguera le pedí que me mostrara el camino, Él me llevó a todo lo largo de la senda y me hizo ver. Cuando estuve desnudo, tan desnudo que nadie podía vestirme, me dio este manto que llevo puesto. Y así, todo cuanto puedo presentar, lo único que me permite la entrada es nada más que lo que Él hizo por mí. Si esto no es suficiente, entonces me quedaré sin entrar. Y eso me parecerá justo. Si soy dejado fuera, no tengo ninguna queja que hacer. Pero, ¿acaso eso no me dará entrada en la heredad? Pero una voz dice, hay personas muy particulares aquí, y querrían estar satisfechas con cada uno de los que entren. Tenemos a 10 examinadores. Cuando consideran a un hombre y dan el visto bueno, entonces puede pasar. ¿Estáis dispuestos a que examinen vuestro caso? Entonces responderemos, sí, estoy dispuesto a pasar el examen que sea necesario, puesto que incluso si soy dejado fuera, no tendré queja alguna. Dejado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras. Está bien, llamaremos a los 10. Al llegar estos declaran, sí, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que obtuvo de su esclavitud es la que trajo nuestro Señor. El consuelo que siempre tuvo y que tanto necesitó es el que dio nuestro Señor. Las riquezas que posee, todo cuanto posee, pobre como estaba, es lo que nuestro Señor le dio. Y la vista que recibió en su ceguera es la que el Señor le dio. Solo ve lo que es del Señor. Y desnudo como estaba, esta vestidura que lleva es la que el Señor le dio. El Señor la tejió. Es toda ella divina. Es solo Cristo. Sí, que entre. En aquel momento, de forma espontánea, la congregación se puso en pie y empezaron a entonar un himno. Y cuando acabó, continuó y terminó de esta forma el pastor Jones. Entonces, hermanos, sobre las puertas se oirá una voz como el canto más dulce que se pueda imaginar. La voz llena de simpatía y compasión del Salvador, diciendo, venid, benditos de mi Padre, ¿por qué estáis fuera? Y las puertas se abrirán de par en par, y de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.